Cuando quieras. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko denoi, ona etortzeagatik. Bigarren aldiz dago gurekin Jose María del Palacio, Alonso. Lehen ere bere lehenengo liburu aurkezten hemen egon zan. Eta gaur, secuelas de nuestras guerras y derrotas, de la República a la democracia, liburuaren aurkezpena egingo dugu, eta horretaz hitz egingo dugu. José María del Palacio ha sido militante comunista durante muchos años, tiene una larga militancia política y sindical, fue juntero por Euskadiko Ezkerra y ha sido militante represaliado ya desde el franquismo. Este libro que hoy presentamos es un relato, es un gran relato. Y digo relato porque no es una simple novela, esto no es una novela, no es un relato solipista, encerrado en sí mismo, sino que está imbricado con la historia reciente de España, desde los tiempos de la República hasta nuestros días prácticamente. ¿Y qué diferencia al relato de la historiografía? La historia, desde Heródoto hasta nuestros días, se ha ocupado muy poco de la historia de los vencidos, de las víctimas, de los olvidados. Hegel, en su filosofía de la historia, hace una reflexión y ocupa media página. Dice que lo que importa es el progreso, lo que importa es, en conjunto, el progreso de la humanidad, que esos son como las flores que quedan pisoteadas al borde del camino, las víctimas. Entonces, el relato, una cosa es la historia tiene que tener una pretensión objetiva, tiene que tener algo de ciencia historiográfica, de investigación. Sin embargo, el relato, que es siempre subjetivo, es el relato de la memoria. Y la memoria es recordar. Y recordar en latín es pasar de nuevo por el corazón. Es decir, el relato sería un poco el contrapunto a la historiografía que ha dejado a un lado a las víctimas de la historia. Leopoldo María Panero, el inolvidable poeta, solía decir que de una familia se pueden contar dos historias, o bien la historia épica, la historia que se cuenta en las cenas de Navidad, o la historia verdadera, la historia real. Y esta es la historia real. Los primeros capítulos del libro son durísimos, cuando cuentan la historia, lo que ha sido la historia de España, a comienzos del siglo XX. Parecen imágenes sacadas de la película de Novecento, ¿verdad? Aquellos campesinos que vivían en la miseria, o de la novela de Miguel Delibes, de Los Santos Inocentes. Una historia durísima, pero real, la historia que ha sido la historia de España. Decía, en torno a la memoria del sufrimiento, un gran filósofo alemán, recientemente fallecido, Johann Baptist Metz, decía que lo que diferencia a la persona humana del ordenador, un ordenador en buenas condiciones, tú le metes información y no olvida. Le das a la tecla y ella está siempre guardada en su carpeta. La persona más inteligente puede olvidar. Sin embargo, la paradoja está en que el ordenador no olvida, pero tampoco recuerda. El que no olvida tampoco puede recordar. La memoria humana es la memoria del sufrimiento y, por lo tanto, es la levadura, para un proyecto futuro, para un proyecto de porvenir. Estamos actualmente, dicen los filósofos, en la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Pues decía Lyotard que era la muerte de los metarrelatos. Los metarrelatos serían el marxismo, el cristianismo, el relato ilustrado. Han caído los grandes metarrelatos y ahora la realidad está muy fragmentada. Cada uno se ocupa de su pequeña miseria, de su pequeña vida, de su pequeña... En cambio, el relato del libro está unido a la historia de la lucha por la democracia y por el socialismo, frente al alzamiento fascista del 18 de julio del 36. Sabéis que hay una corriente historiográfica en España, no tan reciente, aunque últimamente sale más en los medios, cuya tesis es que los culpables de la guerra civil no fueron los militares y la oligarquía que se levantó el 18 de julio del 36, sino que fue la rebelión, la revuelta del 34 de los comunistas y socialistas en Asturias, que aquello fue el primer ataque a la República. Eso es una mentira. Equiparar esos dos hechos es algo falso.
Y voy a decir más. Cuando se oye, muchas veces hemos escuchado en los medios de comunicación, el alzamiento cívico-militar. El alzamiento cívico-militar, todos los golpes de Estado son cívico-militares en algún sentido. Pero pueden ser muy diferentes. Eso es como decir que una jirafa y un perro, los dos son iguales porque los dos son mamíferos. No, son muy diferentes una jirafa y un perro. En el año 68, por ejemplo, en Perú, hubo un alzamiento cívico-militar. Los militares de izquierda nacionalistas se sublevaron contra la oligarquía con el apoyo de las masas trabajadoras y campesinas. En Chile, en el 73, hubo un golpe de Estado criminal dado por Pinochet y por la oligarquía, pero claro, el golpe lo dieron los militares, sí, bombardeando el Palacio de la Moneda, claro, tienen que darlo los militares, porque son los que tienen las armas, pero con una trama civil en la que estaban la embajada norteamericana, el diario, los medios de comunicación, el diario El Mercurio, la patronal del cobre. Claro, es imposible que solo sean los militares los que siempre es cívico-militar en algún sentido. Y el golpe del 36, del 18 de julio del 36 en España, tuvo el apoyo de la Iglesia Católica. La carta colectiva de los obispos del 37 así lo demostró. Todos apoyaron el golpe de Franco, salvo dos obispos. Don Mateo Mújica, que era obispo de Guipúzcoa, y Vidal y Barraquer, que era obispo de Barcelona, que no firmaron esa carta. El apoyo de la oligarquía, terrateniente, la banca, por supuesto. En el libro se hace se menciona, ahora ya sabéis que después de la apertura de los archivos, hace unos años, sabemos del apoyo de los conservadores británicos, de Churchill y de toda esa gente al bando fascista, al bando nacional. Esa neutralidad de las democracias, pretendida neutralidad de las democracias occidentales en la Guerra Civil Española no fue tal. Varió desde el desamparo que dieron algunos hasta el apoyo que dieron banqueros, industriales y la clase conservadora británica. Hoy sabemos, gracias a trabajos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Ángel Viñas, el historiador, que dio apoyo al bando nacional, claramente. Bueno, más temas. El libro hace un recorrido, ¿no?, desde de la República hasta ya lo que llamamos democracia. Claro, los temas de la memoria, de la culpabilidad histórica son muy complejos, ¿no? Están presentes en la Unión Soviética también, que constantemente estos temas salen en el debate político en la URSS, o sea, en Rusia. En Alemania es algo como el Guadiana, que entra y aparece y desaparece. Por ejemplo, en el año 86, en 1986, hubo una controversia, la llamada controversia de los historiadores, que llegó poco a España en algunos medios de comunicación, salió debido a un artículo muy polémico que escribió un gran historiador, Ernst Nolte. Nolte era discípulo de Heidegger, y escribió un artículo titulado El pasado que no pasa, referido al Holocausto, a la Shoah, al tema de los crímenes del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial. Ese artículo, El pasado que no pasa, es decir, que está como una losa encima de la colectividad alemana, tuvo un montón de respuestas en la prensa, en los medios de comunicación alemanes, tuvo más de 1000 artículos de respuesta. Es decir, ese pasado del día sigue condicionando en alguna forma la actividad política presente. Y en España, fijaros lo que pasó con la ley de memoria histórica que presentó el gobierno de Zapatero hace unos años. Ni tan siquiera era una ley de memoria histórica completa, pero solo por mencionarla como, de verdad, la resistencia enorme de la derecha española a investigar cualquier cosa, incluso a culpabilizar y a enjuiciar a quienes intentan investigar. La memoria histórica, ¿verdad? La memoria histórica, hay muchos filósofos, Gustavo Bueno, por ejemplo, negaban la existencia de la memoria histórica. La memoria es siempre individual. Lo que ocurre es que los seres humanos, cuando nos juntamos como una acción política, pues hacemos la memoria colectiva. La memoria siempre es individual. Pero ya digo, hoy en día, solía decir mi querido profesor Antonio Beristain, la verdad resplandece mucho más. En los años 40-50, sobre la Guerra Civil Española, sobre la Segunda Guerra Mundial, los dos acontecimientos que más bibliografía han generado, había mucha propaganda.
si uno ve las películas, bueno, el cine español, ni te digo, es una cutraído, pero si uno ve las películas de los años 50 y los libros de los años 50 y 60 sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos eran pura propaganda. Hoy en día cada vez hay mejores trabajos, mucho más selectivos. Hace poco, por ejemplo, Xavier Irujo, profesor de la Universidad de Nevada, ha escrito un libro sobre el bombardeo de Guernica muy completo. Ángel Viñas, magníficos trabajos sobre la implicación británica en España. Es decir, la historia está sometida a revisión y cada vez yo creo que hay mejores trabajos sobre estos dos conflictos. Uno de ellos sirvió como preparación, sabéis, en cuanto a armamento y tal, para el otro, la guerra civil. Pues después hace el libro también unas consideraciones sobre la transición, sobre la llamada reforma. Yo voy a dar la mía. En aquel tiempo, ante las perspectivas de porvenir que había tras la muerte de Franco en el año 75, había como dos posturas, ¿no? La reforma política o la ruptura. Pero había también voces que decían, bueno, ahora no es posible la ruptura, pero con el tiempo, pues la sociedad se irá democratizando, se irá profundizando democráticamente. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado eso. Sí, ha habido muchos cambios sociales, cambios en las formas de vida, eso sí, pero la sociedad no ha habido esa profundización democrática. Lo que ha habido ha salido a flote la sociología franquista y el individualismo y cuando dicen la apatía política, no. Apatía política no, eso es la sociología franquista. El preocuparse solo por la construcción de la vivienda y eso es lo que nos un tipo de democracia muy degradada. Y si vemos en cifras sociales, comparados con Europa, con los países del entorno, sale a perder, claro. Es decir, España no ha elegido a jefe de Estado desde el año 39. Ahora que se dice de Venezuela, desde el año 39, España no ha elegido jefe de Estado. España, en el año 53, hay un libro magnífico de Joan Garcés, que es el gran geopolítico, que estuvo español, que estuvo en Chile, y ha estudiado muy bien este tema. España cayó de la órbita británica a la órbita norteamericana. En el año 53, España estaba aislada, en un país de la autarquía, y entra de la mano de Estados Unidos, gracias a la implantación de las bases norteamericanas, entra en el juego internacional de una manera subalterna, por supuesto, pero entra en la ONU de la mano de Estados Unidos y desde entonces, ininterrumpidamente, está bajo el mandato de la OTAN, hoy también. Hay dos trabajos, uno de Alfredo Grimaldos, la CIA en España, y otro que acaba de publicar el general Monzón, que fue uno de los jefes del CSIC, sobre la importancia y la relevancia que tuvo el papel de Estados Unidos en la transición española desde el año 76. Todos recordamos, bueno, el primer viaje que hizo Juan Carlos I fue a Washington para tranquilizar y para decir que en el ámbito mediterráneo no iba a haber sobresaltos, que ellos iban a estar en la defensa del mundo occidental, es decir, como base anticomunista, y que eso iba a ser en la España democrática. Y eso se ha cumplido a rajatabla. A mí me gustaría terminar con unas reflexiones. He hablado antes de las víctimas de la historia, de los oprimidos y de las víctimas. Yo quiero decir que no creo en la leyenda negra de ningún pueblo, ni de España, ni de Alemania, ni de Euskal Herria, de ninguno. Lo que sí me gustaría hacer es como este libro habla de los olvidados y de los oprimidos, y de los que nunca han tenido oportunidades y de los que quedó su vida quebrada por la guerra civil, me gustaría hacer una reflexión que a mí siempre me emociona, y si me emociona, pues me perdonéis, que solía hacer un gran filósofo del siglo XX, que era Ernst Bloch. Ernst Bloch, el autor de El Principio Esperanza, de la monumental obra El Principio Esperanza, fue testigo del siglo XX, que ha sido un siglo de genocidios, de guerras, un siglo terrible, un siglo fascinante también, de adelantos tecnológicos, la conquista del espacio, lo que se quiera, pero un siglo terrible. Y él, que fue exiliado político y que fue represaliado y que tuvo que trabajar limpiando platos en una pequeña cocina allá en Estados Unidos, en un restaurante, cuando volvió a Europa, ya en los años 70, ya un renombrado filósofo,
hacía esta reflexión, que a mí siempre me emociona. Mi vida, la vida de cualquier persona, es bien diferente a la de un perro. El perro ha pasado por este siglo, pero no se ha enterado de nada. Mi vida ha sido bien diferente a la de un perro. Y si ha existido esa diferencia ontológica en vida, pues tal vez a la hora de la muerte también se prolongue. Muchas gracias. Arratsaldeon, lagunok, eskerrik asko etortzeagatik. Me siento muy honrado por poder venir a presentar el libro Nuestras secuelas, secuelas de nuestras guerras y derrotas de la República a la modélica e inclusiva democracia, a un pueblo como Éibar, que ha hecho historia, es el pueblo que proclamó la República con antelación al resto de los pueblos del Estado español. Eso no os lo quita nadie o no se lo quita nadie a Éibar. Y desde luego, pues siempre habéis tenido un cariz, una personalidad acusada, en general muy tendente a la izquierda, lo cual os honra. Aparte de eso, pues ahora se está viendo que incluso en el fútbol tenéis un club que está dirigido por mujeres, lo cual eso también es una seña de identidad muy, vamos, de destacar. Un club profesional como el Club Deportivo Éibar, ¿no? O sea, vamos, en ese sentido marcáis pauta. Bueno, pues a lo que nos remite aquí Asier Ezenarro, persona a la que yo tengo que agradecer mucho porque el hombre ha cogido en sus manos la presentación o ayudarme a presentar este libro sin conocerme para nada, con solamente una referencia de una persona que ahora parece ser que no podía venir, que es Juan Sánchez Vallejo, y que le dijo, oye, ¿tú podrías ayudarle a José Mari a presentar el libro? Dice, yo encantado de la vida. Y aquí le tenemos, vamos, que yo te estoy muy agradecido a Asier, y es más, he visto que eres un, dominas la historia en términos generales bastante más que yo. Ahora, yo pues modestamente me he metido en un camino, en una investigación que, bueno, pues voy a desgranar ahora y que también me han llegado a bastantes conclusiones interesantes, creo yo. Bueno, pues este libro de secuelas de nuestras guerras y derrotas, que por otra parte presento también con la ayuda del excelentísimo Ayuntamiento de Éibar y con la ayuda especial pues de la directora de la Biblioteca Municipal aquí presente, Eva, pues a la cual yo tengo que agradecer y bueno, pues espero no defraudar. Bueno, este título, el título de Secuelas de nuestras guerras y derrotas, se corresponde a mi interés por poner de relieve las causas históricas que nos han conducido a esta crisis que sufrimos. Ya Asier ha estado mencionando en este sentido algunas notas. La inicié, sin embargo, no con esta idea tan ambiciosa, sino con una idea mucho más modesta, que era homenajear a mis padres, represaliados de la dictadura por defender la democracia republicana y olvidados después por esta supuesta democracia que tenemos. Después, al hilo del relato, fueron apareciendo otras personas que habían compartido con ellos la misma suerte y era justo darles relevancia en el libro. Entre ellas, por ejemplo, pues tenemos aquí a algunas personas que viven aquí en Éibar, otras personas que también trabajaron
en Eibar, como es Emiliano Moreno, que trabajó en La Bolera, y que venía a trabajar los fines de semana aquí. Los fines de semana eran los domingos. El único día libre de la semana lo invertían en trabajar. Es decir, y después, pues esta gente también lo ha sufrido, porque, no han tenido muchos años de jubilación. Aquí toda esta gente son emigrantes, ellos forzados, mis padres, pero también de alguna manera sufrió en sus carnes. En el libro hay una reseña de sus padres. Perdió a su padre en la guerra y perdió a su padre en la guerra luchando con los republicanos después de pasarse de los franquistas. Y este hombre también perdió a su padre muy tempranamente. Es decir, son responsables, son personas que son de una clase social, humilde, que ha sufrido mucha explotación y unas malas condiciones de vida, y a ellos es a los que dedico yo este libro, a toda esa gente que ha trabajado, que ha luchado por un mundo mejor, por una sociedad mejor, el pueblo llano en definitiva, que es el que no suele salir en los libros de historia. Después veremos por qué. También hay que hacer mención por ejemplo, a personas como ellas, que Leonina la tenemos aquí presente, y a Vicenta, su prima, que me han documentado con mucho cariño partes de las historias que yo cuento en este libro. Ella, Vicenta, que por desgracia ya no la tenemos entre nosotros, estaba ya enferma, pero sin embargo tenía un espíritu que la mantenía con vida y que era una auténtica revolucionaria de las mujeres de Ermua. Estas dos pertenecen a una saga de los Gutiérrez, que son los que metieron, los que asentaron el republicanismo en Morales de Toro, la familia Gutiérrez. Su abuelo es el que primero estuvo, implicado en un golpe de Estado que pegó el general Villacampa en Madrid, y que a todos fueron arrestados y fueron condenados a muerte. Y eso fue un golpe terrible y un aldabonazo en el pueblo que hizo que la gente despertara y viera lo que verdaderamente era la monarquía. Era en tiempos de la proclamación de Alfonso XII. Tenemos también a gente que hemos tenido el gusto de conocer y de tener a nuestro lado, como es Lino Mondragón, ibarrés, que fue uno de los primeros periodistas que dio las noticias del 3 de marzo, de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Una bellísima persona, y que ha fallecido ahora hace 3 años. Un periodista de raza. La élite poderosa no quiere que las clases populares sepamos qué intereses originaron la guerra y la dictadura, qué ocurrió realmente y qué consecuencias tuvo. A quienes proclamamos o a quienes reclamamos la verdad, justicia y reparación nos señalan como enemigos de la reconciliación. La política de olvido y la lucha de la guerra de memorias encuentra su apoyo en muchos de los que colaboraron
bien de alguna manera involuntaria unos y después, digamos, sobrevenir a otros con los golpistas, porque la dictadura fue horrible y entonces doblegó a mucha gente y eso hizo que mucha gente se olvidara de aquellos ideales y de aquellos sueños que había tenido y pensó que aquello no les traía nada, ninguna buenas consecuencias y lo mejor era olvidar. Y ellos después en su familia también han propagado el olvido. Pero después también el olvido lo promocionan toda aquella gente que, por desgracia, vive al día porque no ve posible ni rentable pararse a reflexionar sobre cómo puede mejorar su vida. Toda esa gente no quiere saber de estas historias, o sea, no la traigas aquí a ver un poco estas cosas porque no tiene tiempo de machacarse la cabeza con estas cosas. Toda esta situación ha llevado a que muchas víctimas o familias que se sienten todavía víctimas de la dictadura, que han perdido a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres, lejos de ver verdad y rehabilitación en la recuperación de la memoria histórica, vean dolor y más humillación. Por desgracia, tenemos un país que todavía está gobernado por aquellos que hicieron tanto daño o por los herederos de aquellos. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente, muchas víctimas que ven en la memoria más dolor y humillación porque ven una guerra perdida en ello. Bien, la guerra de memorias, lejos de desanimarme, me ha mostrado la importancia social de la memoria democrática. Hay que darse cuenta que, en general, debido a esta política, lo que conocemos de lo que pasó, o sea, podemos conocer un poco por encima, pero yo voy a poner un símil. El Titanic se hundió porque su capitán pensaba que era capaz de poder atravesar aquel iceberg que tenía delante. Pero es que resulta que el capitán aquel veía solamente el 11% del iceberg, no veía el 89% que estaba sumergido. Se enfrentó al iceberg y allí quedó el Titanic, el buque que era, vamos, que no iba a naufragar nunca, que nunca iba a hundirse. Pues la situación que tenemos en España es de este cariz. En términos de memoria, la juventud hoy en día no sabe lo que ocurrió en más de un 90%. Habéis visto, por ejemplo, en La Sexta, cómo preguntan a personas qué es lo que pasó en la transición, quién fue Franco, y se preguntan si es un entrenador de fútbol. Entonces, estamos en esa situación, es una situación sobrevenida de los 40 años de democracia, con olvido. Una democracia que es, digamos, una democracia muy minusválida. Bien, entonces el interés por la memoria me la influyó esta mujer que tenéis aquí, que es mi madre. Mi madre, que ella, cuando yo teníamos 12 años, me contaba ya algunos golpes, algunos elementos de lo que había sido la vida familiar. Cómo el padre, cómo al abuelo le pegaron una paliza, al abuelo paterno, cómo ella estuvo en una cárcel con mujeres que en muchos casos eran maestras,
que estaban allí por el hecho de querer enseñar una educación que dignificara a las niñas. Estuvo 11 meses en la cárcel, y aquí tenemos también a mi hermano, que fue otra de las víctimas, que cuando mi padre lo liberaron después de la guerra, por supuesto, bueno, eso es una historia que voy a contar más adelante, pero bueno, es otra de las víctimas. Mi hermano, que nació en el 35 y que se vio privado de su padre porque cuando le llevaron a la cárcel, a la guerra, tenía 1 año, y cuando volvió, después de pasar los 3 años o los 2 años y medio de guerra, casi 2 años con 7 de guerra, más los 7 años de cárcel, pues tenía 11 años y se había pasado la mayor parte de la niñez prácticamente sin padre y casi sin madre, porque a mi madre le tocaba ir a trabajar por las casas. Entonces, mi madre fue en ese sentido la que me puso las pilas a mí en términos de curiosidad por saber qué es lo que había pasado primero, porque yo vivía en una familia donde mi padre se afanaba después, cuando yo tenía ya 4 años o 5, veía que tenía mucho interés por escuchar determinadas radios que metían mucho ruido, y que yo, bueno, me intrigaba el hecho de que tuviera tanto interés en sacar algo inteligible de aquella radio, que era Radio Pirenaica o Radio París. Bueno, pues entonces yo ya con esa curiosidad, llega a los 12 años y mi madre nos empieza a contar a mi hermana y más a mí y más tarde a mi hermana. Eso me generó miedos, pero también me generó digamos, autoestima, me generó rebeldía y me aportó identidad. Me explicó el sistema clasista de relaciones que existía en la sociedad, cómo había una gente que era una élite militar, vamos, poderosa, y que de alguna manera no se portaba bien con la gente humilde. Entonces eso te da una idea de que la sociedad tiene una lucha, es una lucha de clases, y te hace generar una forma crítica de mirar y querer buscar lo que está oculto, esa parte del iceberg que no vemos. También me hizo la necesidad de no resignarme frente al maltrato y la injusticia. Efectivamente, mi padre, lamentablemente, mi padre no hablaba. Oía la radio, pero no contaba. Mi madre sí. Mi madre contaba, pero mi padre, esta es una foto que se sacó cuando le hicieron el libro de familia. Como veis, su expresión ante una foto que va a ir a las cloacas del régimen, pues no es una expresión, digamos, muy confiada. Ya veis, ¿no? Que tiene la expresión así como un poco indecisa o intrigante. Bueno, el caso es que para mí toda esta investigación me ha durado 8 años y la larga gestación me ha ayudado a profundizar en las, en las causas que nos han llevado a esta crisis. Porque claro, en estos años, mientras yo escribía, se producía la crisis esta que venimos sufriendo, se producía el acceso del PP al gobierno, y yo me intrigaba el hecho de que la gente llevara al gobierno a un partido que era todavía, digamos, más peligroso que lo que podía haber sido el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista había accedido a hacer una serie de reformas porque se lo había exigido Europa, porque se lo había exigido la patronal y tal, pero es que el PP todavía iba a pasar, iba a hacer una política mucho más dura, y eso te genera
intriga y te genera, digamos, muchas preguntas. Entonces, la pregunta que yo me hacía es que ¿sufrimos una profunda crisis de valores democráticos? Y si así fuera, ¿en qué medida es un legado de la dictadura? ¿Es posible construir democracia con una ciudadanía sin memoria? Sin aprender de nuestros errores, guerras y derrotas y de los mayores, sin depurar las lacras y los traumas heredados. Todo ello me orientó a estudiar esa correspondencia entre la historia pasada y la crisis que vivimos. Bien, y así es como aquello que inicialmente inicié como un homenaje a mis padres terminó siendo secuelas de nuestras guerras y derrotas de la República a la modélica democracia. Bien. Entonces, he terminado haciendo una memoria social y política con la que procuro suscitar reflexión y enseñanzas, como he dicho. He procurado estudiar los ataques que las clases pudientes infligieron a las clases populares, pero también lo que los agredidos hacemos para revertir la situación. Es decir, no solamente una relación de daños, sino también qué es lo que hemos hecho nosotros para superar todo eso. Bien, y para eso he visto la necesidad de hacer honor a la verdad, documentarme y ejercer autocrítica y crítica. No solamente crítica, sino también allí cuando cometimos errores tenemos que reconocerlos, porque sin reconocer los errores nunca los rectificamos. Bien. Esta gente, por ejemplo, esta gente que tenemos aquí, fueron las milicias vascas antifascistas. Gente de Irún, de San Sebastián, que cuando cayó San Sebastián e Irún en septiembre del 36, fueron por Francia y entraron por Cataluña y fueron a Madrid a defender la República. Entre ellos hay comunistas, socialistas y algunos anarquistas. Bien. O sea que me interesa la vanguardia, la gente que lucha, pero también me interesa la mayoría silenciosa que por activa o pasiva sirve y resulta decisiva para ganar guerras y elegir gobiernos. He buscado mostrar los dilemas morales e ideológicos que el contexto político y cultural plantea a los protagonistas y los posicionamientos con que unos y otros abordan las situaciones. Y eso lo he tratado de plasmar en diálogos donde en las distintas circunstancias, bien en la guerra, bien en la posguerra, etcétera, etcétera, donde hay unos diálogos que yo recreo. Efectivamente, las situaciones son reales, pero los diálogos los he recreado yo. Donde trato de dar a mostrar un poco las distintas posiciones que hay ante los mismos problemas. Lo he ilustrado con 45 fotos, con planos y con más de 200 notas y pasajes y un repaso de una biografía carcelaria de uno de los protagonistas del libro, que la he reducido a 16 páginas. Una persona que vivió con mi padre en la guerra en el frente de Madrid. Bueno, entonces vamos a ver un poco de historia. A principios del siglo España era un país atrasado y sufría una monarquía parasitaria. La República, entonces la República que, digamos, se proclamó de forma casi inusitada y que no preveía ni la monarquía ni la propia izquierda que iba a resultar de aquellas elecciones, emprendió unas imprescindibles y justas reformas, creando con ello un gran entusiasmo popular. Entonces, las reformas eran imprescindibles y justas, porque era un país semifeudal. Aquí en el libro cuento algunas situaciones que se daban donde la gente tenía que dormir casi con las caballerías allí en Zamora, y eso era una situación insufrible que llevó a que estuvieran, digamos, muy
entusiasmados de poder liberarse de aquel yugo. Bueno, las reformas fueron muchas e importantes, o bastantes por lo menos importantes. El reconocimiento del voto a la mujer en 1932 de la República, cuando en Francia se hizo 12 años más tarde, el reconocimiento del voto y de la patria potestad a la mujer fue uno de los primeros gobiernos que hizo este reconocimiento. Muchas veces se dice por mucha gente, es que la República también hizo cosas malas y tal, y aquí, vamos, la República no tuvo casi, no, la República emprendió cuestiones que hay que situarse en aquel contexto y tenían mucho mérito. La jornada de 8 horas, el reparto impuesta en cultivo de las tierras baldías, la reforma del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado, son cuestiones muy importantes y sobre todo también la educación que en la alfabetización a marchas forzadas de un pueblo que sufría 45 o 50% del analfabetismo medio y en las mujeres un 70%. Bueno, entonces la clase trabajadora entendió que todo aquello era la modernidad y era el progreso. Y entonces hubo en los años 32, 33, yo cuando he tratado de investigar me he encontrado muchas actas de formación de agrupaciones sindicales y políticas del Partido Radical Socialista, del Partido Socialista, del Centro Obrero Socialista, es decir, muchos organismos que se fueron creando en ese calor de república. No. Y era precisamente ese entusiasmo popular, ese ver modernidad y progreso de las clases más humildes, lo que se estaba generando, lo que nunca quiso la oligarquía. Y eso es lo que precisamente trató de eliminar con la guerra. Aquí hay que pegar una trepanación, aquí hay que entrar a saco y quitarle todas esas ideas al pueblo y volverlo a avasallar como estaba anteriormente. Y eso es lo que pretendieron con la guerra. Aquí tenemos las pérdidas de la guerra en España fueron en la guerra, puramente en la guerra, en los años de guerra, 580.000 muertos, que son al final un 4%, un 4,5% de la población. Comparativamente con, o sea, he multiplicado por 2,06 porque la guerra mundial duró prácticamente 2 veces más que la guerra española. Y para comparar las cifras del porcentaje de población que murió en la guerra civil con la población porcentual que murió en la Segunda Guerra Mundial, necesitaba multiplicar por el tiempo, o sea, para hacer correlato con el mismo tiempo. Bueno, el caso es que tenemos que en España murió después de Rusia, Polonia y Yugoslavia y Alemania, fue el país que más porcentaje de gente murió. Y eso, daros cuenta que estos son países que estuvieron luchando con armamento mucho más potente que el que se luchó en España. Como consecuencia de la guerra y al calor de aquella limpieza que querían hacer, hubo un 60% de muertos que eran civiles. Es decir, de todos los muertos, el 60% eran civiles que no habían intervenido directamente en acciones armadas. Gente que se le cogía de la casa, se le llevaba al descampado o a la cárcel y se les sacaba en las sacas por la mañana, se les limpiaba, o sea, se les mataba contra una tapia y después se les enterraba en fosas comunes. Aquí tenemos el mapa de fosas comunes hechas por el Partido Socialista cuando estaba Zapatero en el gobierno y que después se ha congelado todo este asunto, pero ya veis que España está bien nutrida de fosas. Bien, entonces,
A la caída de la República contribuyeron, como ha dicho antes Asier, tanto las potencias occidentales obstaculizando el acceso de las armas que la República necesitaba para defenderse, pero también la división que existía en las fuerzas republicanas, que terminaron con un golpe entre las propias fuerzas internas, inspirado por Inglaterra y Estados Unidos y tal. Porque, bueno, en estos términos siempre ha habido intervenciones extranjeras que, de alguna manera, se han aprovechado de la debilidad de algunas de los contendientes para regalarles el oído, diciendo que Franco promete una paz honrosa y debéis de hacer todo posible por terminar con la guerra, y los enemigos son los comunistas y los negrinistas, y se estableció ahí una limpieza interna entre el bando republicano que terminó tirando la República. Eso generó una... Sí, el golpe de Casado. Por cierto, Casado murió en Londres. Sí, eso generó después una inquina interna en las fuerzas republicanas que fue uno de los factores que hizo que la dictadura durara más años y tal, la división que existía entre las fuerzas de oposición al régimen de la dictadura. Bien, entonces, lo que se estableció en la dictadura fue otra guerra, otro sistema para acabar con las ideas de la gente, y lo que se hizo fue dar una política de palo y zanahoria. Palo, aquellos que fueran desafectos, aquellos que todavía no levantaban el brazo, que no aceptaban el régimen aquel, que dudaban, y zanahoria, aquellos que verdaderamente agachaban la cabeza o que estaban dispuestos a pegar palos al vecino. Este reparto indiscriminado, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, hemos visto antes, esto es lo que pasó, ¿no? Aquí tenemos el pueblo de Vitoria. Proclamaba la República un entusiasmo popular. Viene la dictadura, aquí tenemos el mismo pueblo de Vitoria. El cambio que hay. Es decir, cuando no existe una conciencia, un compromiso fuertes, pasa esto. Entonces, no hay que culpabilizar, pero es que partíamos de una situación donde había un 45% de analfabetismo. Es decir, cuando la gente no está mentalmente armada, ocurren estas cosas. Entonces, bueno, seguimos para adelante. Entonces, la forma de generar división dentro del pueblo era ni más ni menos que premiar a unos y culpabilizar a otros. Aquí tenemos el reparto de puestos en la administración de la dictadura entre los adeptos. El 20% para caballeros mutilados, el 20% para oficiales provisionales, etcétera, etcétera. Es decir, crear división, malos y buenos españoles, malos y buenos patriotas. La Iglesia también tuvo mucha intervención en lo que fue el lavado de cerebro que se dio al pueblo en términos de culpabilizar a los rojos y hacerles culpables, responsables de las propias muertes. Muchas veces se decían pues, que no se haya metido, o cuando desaparecían, les decían a la mujer, se habrá ido con otra, etcétera, etcétera. O sea, o aquellos que vivían sin Dios, etcétera, etcétera, desde los púlpitos, ese tipo de cosas existieron. Entonces, bueno, eso también, y después, por supuesto, aquí yo hago mención de la educación que nos daban, donde todo era pecado, donde el pensar
solamente como se podía pecar de palabra, obra, omisión, es decir, no podías pensar libremente porque podías pensar algo que la Iglesia estaba prohibiendo y casi estabas con un grillete aquí puesto. En fin, es una situación verdaderamente kafkiana. Cuando el eje nazifascista acabó perdiendo la guerra, gracias a los millones de muertos que hubo para enfrentarse al fascismo y al nazismo, Franco, que eso sí, era muy zorro, cambió seguida la chaqueta y se puso en manos de Estados Unidos como el régimen que había vencido el comunismo. Entonces, como Estados Unidos e Inglaterra siempre han querido tener estados lacayos, pues Estado español era un gobierno servil y bueno, pues venían a echarle una mano. Lo que no hicieron estos gobiernos fue pedirle que diera libertades al pueblo. Eso no les importaba. Lo importante era tener un gobierno que estuviera, en fin, dispuesto a hacerles el trabajo que le encomendaran aquí en España, ¿no? Las bases, etcétera, etcétera. Bien. Como la población era lo que menos le importaba al régimen, en las zonas agrícolas de España había una situación de casi que no se podía vivir. Por una parte estaban los caciques, una dictadura mucho más fuerte y más férrea que en las zonas que no se luchó y que hubo una limpieza grandísima, como Castilla, Navarra, Rioja, Galicia, la parte de Extremadura que limpiaron, Andalucía. Todas esas zonas era invivible la vida. Aparte de estar explotados, tenían caciques que los tenían, bueno, acogotados con un montón de actos patrióticos que tenían que hacer, etcétera, etcétera. Y toda esa situación hizo que mucha gente, a los años 50 nada más que vio la posibilidad, y en los últimos años 40 también emigraron. Hubo una migración de unos 5 millones de personas que fueron de las zonas agrícolas a las zonas industriales y polos administrativos. Esta migración no se ha estudiado suficientemente, o por lo menos el pueblo general no tenemos una idea muy correcta de lo que fue esto en términos de descohesión a nivel del Estado español, de la pérdida de autoestima e identidad de toda esa gente que emigró, de explotación y pluriempleo que sufrieron esta gente emigrante, y que en muchos casos se les achacara de que eran parte del franquismo que venía a hacer una labor de zapa en la ideología y en la cultura vascas, por parte de gente que no tenía mucha cabeza y sí muchos intereses así un poco raros. En realidad eran tan víctimas como cualquier vasco que estaba siendo, digamos, reprimido, o más. Es decir, teníamos que haber tenido más conciencia de que el franquismo era enemigo común de ambos pueblos, los inmigrantes y los autóctonos. Eso no siempre fue visto con la inteligencia que necesitábamos. Y bueno, pues la emigración se vio obligada a vivir en estas condiciones que vemos aquí, ¿no? Achuri, San Mamés, Ocharcoaga, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Hay que darse cuenta que personalizamos en Franco. Otro de los errores que tuvimos fue personalizar en Franco la dictadura. Es decir, al personalizar en Franco la dictadura, en términos vulgares, pensábamos que a la muerte de Franco ya lo que venía después era la democracia. Y era un gran error, porque ahí estaba la oligarquía que había estado empujando. Franco en realidad era el gran verdugo. El gran verdugo.
Entonces, cuando llegábamos a la democracia, con la división que había en la izquierda, fijaros, aquí tenemos en Guipúzcoa, las candidaturas de izquierda no fueron conscientes. Tenemos las 15 candidaturas que se fueron admitidas a las elecciones del 15 de junio y 9 de ellas eran de izquierdas, un 60% en Guipúzcoa. Es decir, la izquierda accedió a las primeras elecciones sin la debida conciencia de lo que nos jugábamos con la creación de la Constitución y el nuevo democracia que teníamos que formar. Cada uno hacíamos la guerra por nuestra cuenta. Algunas gentes con muy poca idea dijeron si se podía haber hecho, vamos, la leche, porque íbamos a manifestaciones y tal. Bueno, vamos a ver. Se generó una negociación, intervinieron los gobiernos occidentales para que asentar a los contendientes, tanto a los franquistas como a la oposición. Y lo que se le puso las cosas claras a la oposición en el sentido de decir, bueno, aquí tenéis que proclamar una monarquía porque los franquistas no están dispuestos a deshacer su poder. Además, que a la oposición moderada se le dijo, y no os interesa a vosotros, porque si liquidáis a los franquistas, todo el panorama político va a escorar mucho a la izquierda y vais a salir perdiendo vosotros. Y cuando estoy diciendo a la oposición moderada, estoy hablando del partido de Pujol, el PNV, etcétera. Entonces, a él se les puso las cosas claras y aunque al principio no estaban por hacer una concesión y no hacer que la dictadura se depurara, tuvieron como consecuencia que se les dijo, bueno, tenéis aquí, si os vamos a poner una ley electoral, os vamos a dar dinero para las elecciones, tenéis... y con ello vais a poder acceder a las instituciones autonómicas donde tenéis vosotros poder. Vosotros tenéis responsabilidad o tenéis, digamos, estáis insertos y con estas leyes y con este dinero que os damos vais a poder acceder a la autonomía. Y como fue un reparto de instituciones que con esas cosas se les convenció, pero tenéis que aceptar la monarquía, tenéis que aceptar a los franquistas y tenéis que colaborar en el olvido. Entonces, la cuestión es que nos entramos en una situación en la que los que miraban por la ruptura, que eran los partidos... Bueno, al Partido Comunista se le metió en una encerrona también. Es decir, el Partido Comunista, que podía no haber tragado con esa situación, se le fraga en esos meses, en los meses de febrero, marzo del 77, estaba diciendo que si se legalizaba al Partido Comunista eso era un golpe de Estado. Los militares estaban haciendo la misma presión, pero es que en realidad eso era una trampa. Al Partido Comunista se le hizo pensar que podía quedar ilegalizado. Y eso para Carrillo, que tenía una ambición desmedida y tenía ya 62 años, se le iba a pasar el arroz. Y entonces, el no aceptar, el que no se legalizara al Partido Comunista, o sea, no lo podía aceptar. Y por el hecho de que cuando hubo los muertos de Atocha, que, bueno, pues que dieron una demostración, dio el Partido Comunista, mi partido, una demostración de civismo y de convocatoria muy grande, ya Suárez se vio en la necesidad de legalizar el Partido Comunista porque dijo, bueno, tiene un apoyo social muy importante y aquí hay que legalizar a este partido. Pero eso sí, tendrá que tragar lo que yo le diga. Y entonces convocó a Carrillo en una reunión de 6 horas, donde se fumaron todo el tabaco del mundo, en 6 horas en el chalet de Mario Armero, le convenció de que, mira,
te podemos ilegalizar, y soy persuadido de que como hemos convencido a los partidos de moderados, no van a hacer demasiado porque vosotros estéis legalizados, por lo menos al principio. Dirán, bueno, ya le legalizaremos, pero entonces os va a pasar la ocasión. Así que si quieres que te legalicemos ya, tendrás que aceptar la bandera, tendrás que aceptar la monarquía, etcétera, etcétera. Y así es como Carrillo al final fue con ese cuento a los compañeros del partido, y bueno, automáticamente ya aquello terminó aceptando todo el mundo la monarquía. Y aquí tenemos Suárez y compañía. El único peligro entonces que tenían, ¿cuál era? Pues la izquierda, que estaba a la izquierda del Partido Comunista, que pedía disolución de cuerpos represivos y la ruptura. Pero a ellos lo que se estaba era un goteo de muertos. Es decir, ya sabemos que hubo 591 muertos del año 75 al 81. Y ese goteo de muertos estaba muy pensado, muy pensado. Estaba pensado para que la población no saliera a la calle, para que cogiera miedo y le dejaran las manos a estos dos que están aquí tan satisfechos, que tuvieran las manos libres para poder negociar desde una posición de fuerza. Y esto es la situación, por ejemplo, que se dio en Vitoria cuando al aniversario de la masacre del año 76, un año más tarde se hizo una gran misa en la catedral, y cuando salieron, lo primero que vieron fueron los botes de humo. Es decir, la población que tenía un poco, que había una cierta tendencia que había hacer una manifestación de protesta por aquello que había ocurrido hace un año, se encontraron con esto. Es decir, había que impedir a toda costa que la gente tomara las calles. Aquí está la comisión negociadora, los 9, que estaban negociando con Fraga, con el franquismo, con Fraga y Suárez. Bueno, eso nos ha conducido a un modelo de democracia donde hay una historia equidistante, donde bueno, los partidos que han gobernado en la política de olvido e impunidad a los crímenes del franquismo, se ha establecido que mejor aquello no lo contamos porque eso forma parte de la reconciliación y de la concordia que necesitamos para poder echar adelante con la democracia. En realidad, ¿qué historia se ha contado a los jóvenes? Antes he hablado un poco de cuando a los jóvenes que hoy se les entrevista en la calle y no saben prácticamente quién es Franco. Entonces, ¿cómo se ha conducido a esa situación? Se ha hecho una historia en la que se repartía responsabilidades entre la República y los golpistas. O sea, todos se hicieron barbaridades y como todos se hicieron barbaridades es mejor olvidar. Se cargan totalmente los matices. Da lo mismo que uno haya matado 5 que haya matado 5.000. O sea, es lo mismo matar a 2 en legítima defensa que 5.000 impunemente. Los dos han matado y punto. Esa es la situación en la que se ha conducido. Entonces, tenemos una juventud que, bueno, pues que la hemos conducido a la precarización, a jugar con el joystick, y todo eso es lo que se potencia, porque tenemos las 24 horas en el BEC, allí matando con las maquinitas, y sacando un montón de televisión cuando hay un evento deportivo nacional. Eso es lo que tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos el gobierno al que hemos llegado y están, como veis, muy satisfechos. Porque, bueno, entonces, ¿qué resumen haría yo de este trabajo? Bueno, pues nada, yo creo que nos rebajaron la autoestima a las clases populares y que nos viéramos como una casta inferior.
que veamos la política como una cosa extraña y perjudicial, porque claro, habíamos recibido tantos palos en la dictadura que de alguna manera el meterte en política, como se solía decir, hijo, no te metas en política, que era la frase más conocida entonces, era porque verdaderamente estabas expuesto a que te pegaran palos. El caso de mi madre no era tan frecuente. Es decir, que una madre contara a sus hijos lo que había pasado en su familia no era muy frecuente. En medio de un gran silencio, esa mujer me contó cosas que me dieron identidad. Bueno, entonces, la cuestión es que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para mí se nos ha generado una crisis de valores que ha dado como consecuencia el que nos hagamos individualistas y que no viéramos nuestros derechos y nuestro bienestar como un asunto colectivo, sino como una cosa privada, como una cosa personal. Es una forma de entender que se ha dado, que se ha, digamos, que se ha pasado a los jóvenes y que, bueno, pues que ha derivado en esta situación que estamos viviendo. Aquí tenemos, por ejemplo, que no me había dado cuenta, aquí tenemos el tema de cómo se ha tratado la transición, por ejemplo. Aquí tenemos la Fundación Juan March. La Fundación Juan March se dedicó a hacer un archivo, que es archivo de Juan Lynch. Lynch era un hijo de un falangista que estudió en Estados Unidos la transición española y le dio su propio toque en el que amparaba toda la operación que se había realizado en la transición. ¿Y quién financiaba todo eso? La Fundación Juan March. Fundación Juan March. Juan March era el que hacía el tráfico el traficante del Mediterráneo, pues que se convirtió después en banquero y que después además fue el que financió parte de los primeros movimientos de la guerra. Por ejemplo, el Dragón Rapid fue alquilado por este hombre en Inglaterra para que Franco pudiera venir de Canarias a África. Es decir, todo eso ha tenido sus financiadores y sus medios de comunicación. Y bueno, pues hemos derivado en esta situación. España tiene un gran diferencial en términos de datos sociales con respecto a la media europea. Como veis, la población en riesgo de pobreza es el 28%, o más del 28%, la media europea es el 16%, desempleo juvenil con respecto a Europa. Aquí tenemos Euskadi, datos de España, datos de la media europea, media europea a 15 y en Euskadi. Como veis, hay diferencias sustanciales. Es el trato que se le ha dado a la historia contemporánea. El tema de las fosas y el tema de las víctimas del franquismo se badea y se prefiere hablar de los fósiles de Atapuerca que de las víctimas del franquismo. La cuestión es que cuando a un niño, una niña, se les habla de lo que es la historia y se les hurta la historia, es decir, no aparece, el pueblo no aparece y todos los protagonistas son grandes potentados, ¿qué se le está diciendo? Se le está diciendo, si él es hijo de clase trabajadora o clase humilde, se le está diciendo que la gente de la clase trabajadora y clase humilde no tiene ningún papel trascendente que jugar. Eso es lo que se le está diciendo, porque
todos cuando hemos ido a las películas nos hemos identificado con el protagonista, ¿no? Bueno, pues cuando vemos unas historias y te las repiten, tú te identificas con parte de los protagonistas, pero si los protagonistas no cuadran con tu situación, es que tú, y los protagonistas no cuadran con tu situación, es que tú estás fuera de juego. Tu clase, tu familia está fuera de juego. Y es lo que nos dicen, que realmente no tenemos un papel trascendente que jugar. Es la forma en cómo nos han educado. Y bueno, pues deciros que los derechos humanos y la calidad de nuestra democracia depende, por lo tanto, del compromiso que tengamos con ella, de las clases populares. Nos han hecho creer que con votar, con hacer hacer la declaración de la renta y trabajar, ya teníamos hecho nuestros deberes. Y en realidad nos damos cuenta de que habría que tomar en cuenta esa frase que decía: la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. La hemos dejado en manos de los políticos y ¿qué hemos tenido? Pues que el desempleo y la precarización laborales se nos han disparado, la desigualdad social es la más grande de Europa después de Grecia, la economía ilegal y sumergida ocupan puestos punteros en Europa, el fraude y regresión fiscal también, la dilapidación del Fondo Público de Pensiones, ahora lo estamos peleando, vamos a ver si conseguimos que nos hagan un poco de caso, la corrupción, la justicia clasista, la carencia de una historia y un modelo de Estado compartidos. No tenemos un modelo de Estado compartido. Se han repartido en la transición el poder institucional de las distintas. Y bueno, pues todo eso ha hecho como consecuencia de que no tengamos un modelo de Estado, digamos, fuerte, porque no es un modelo de Estado donde haya habido un pacto de Estado fuerte, sino que cada uno ha cogido la parte y, bueno, pues de alguna manera nos debatimos en esta situación, ¿no? Los derechos humanos, entonces, no son una concesión, son un patrimonio popular a respetar y defender, y la lucha colectiva es rentable. Ahora tenemos la lucha de la mujer, el día 8, donde verdaderamente la mujer va, digamos, ha tomado conciencia la mayor parte de las mujeres de que sus derechos son algo que pueden conquistar y que deben de conquistar, y bueno, pues están en esa pelea. Y hay que saludarla, pero, o sea, con todas las de la ley. Hemos ganado la lucha, por ejemplo, por Garoña, que hemos conseguido que cierren Garoña por las movilizaciones que hemos hecho. Hemos conseguido que la corrupción esté empezándose a combatir, precisamente en la medida en que el 15M empezó a popularizar aquello de no hay pan para tanto chorizo, etcétera. Es decir, es entonces cuando verdaderamente los jueces que tenían miedo de meterse con esos casos han cogido en sus manos todos esos casos. Si no, todavía teníamos la mayor parte de los casos de corrupción pululando por ahí y sin combatir. Bueno, pues yo sí que diría que si la izquierda quiere salir de ese papel de crisis que tiene, porque ya no en balde tenemos al Partido Popular en el gobierno, y si tenemos un recambio no va a ser de izquierdas, parece que es de Ciudadanos. Entonces, la cuestión es que la izquierda, yo creo que atraviesa una crisis, dado de que las clases populares hemos perdido la conciencia de que verdaderamente podemos y debemos de luchar por nuestros derechos. La izquierda se ha resentido de esa falta de base social, y entonces la izquierda, desde luego, lo que queda de la izquierda debería de dar ejemplo de los principios que reclama. Eso generaría una empatía por parte social, porque ha perdido mucha credibilidad. Debería de demostrar más responsabilidad construyendo una confluencia que la sitúa a la altura de los grandes retos que tiene nuestra sociedad.
deberíamos de fomentar la participación ciudadana mucho más. Esos liderazgos unipersonales deberían de dar lugar a liderazgos que sean colegiados. De esa manera daríamos una imagen más participativa y más de reparto de poder. Y bueno, pues deciros que todo esto pues son cosas que a construir y todavía tenemos vida e ilusión para combatir por ellas. Solamente deciros que este trabajo me ha producido satisfacción, porque poder restituir el honor o luchar por la dignidad de toda gente que tuvo un sueño y que luchó por él merece la pena de recuperar y dignificar. Me ha ayudado a ponerme en contacto con familiares de personas que lucharon con nuestros padres y que me han procurado amigos y me ha ayudado a madurar como persona. Deciros que a la entrada teníais el libro, creo que ya la mayor parte de los habéis comprado, y deciros también que dentro del libro tenéis en las solapas una dirección de correo electrónico para las aportaciones críticas y sugerencias que podáis hacer. Y bueno, pues ahora con esto termino. Tenéis posibilidad de hacer alguna pregunta si no os he dejado sin palabras. Porque claro, os he pegado un palo que no sé. Es vuestro turno. Agradecería que hagáis por lo menos alguna pregunta, porque eso quiere decir que no se he dejado muertos. No se he matado del todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Una pregunta. Antes has comentado en las primeras elecciones de la democracia la gran división que había en la izquierda a la hora de presentarse las candidaturas al gobierno, ¿no? Hace pocos años aquí hubo una posibilidad de cambiar de gobierno y hubo algún partido, partido de izquierdas, que dice que es de izquierdas, que no se quiso sumar a esa coalición para echar abajo al Partido Popular. No sé si esto tiene que ver también con las secuelas de la Guerra Civil o con otra serie de cosas, o no sé qué explicación podrías dar, o cuál es tu opinión al respecto. Mi opinión es que verdaderamente estamos muy resquemados, ¿no? La izquierda, ya te digo, sufre una crisis, todo el conjunto de la izquierda, No hay partido que se salve, según mi punto de vista. Puede tener entonces, lucha, en la medida en que han perdido el norte del cambio social, que era, digamos, primigenio, un elemento fundamental de la izquierda, en la medida en que han perdido esa esperanza de cambio, ¿por qué se lucha? Pues se lucha por cosas mucho más perentorias, por puestos y por parcelas de poder. Y entonces, sí, efectivamente, dentro de la izquierda hay demasiados listos, demasiadas ambiciones, más ambiciones de las que debería de haber. Y quizá falta de visión, o sea, visión un poco estrecha, efectivamente. Y bueno, pues quizá en esa circunstancia, ya sé a lo que te estás refiriendo, pues quizá se debió de tener un poco más. Pero también el Partido Socialista, con esa política de la casa común, es quizá un habitáculo un tanto estrecho, porque vamos, si se negocia con Ciudadanos y se prefiere a Ciudadanos antes de que Podemos, también se está estableciendo un tipo de situación que hace muy difícil o un tanto difícil el que se le pueda dar la confianza. Es decir, por ambas partes ha habido errores. Esa es la visión que yo tengo. ¿No? No sé si te he contestado, pero bueno, esa es mi visión. Por ambas partes yo creo que se podía haber sido más generosos. Bueno, amaitzera
Sí, ya sé que esa es una cuestión que repica, o sea, sí, no, es verdad que darle el gobierno al Partido Popular es una cosa que verdaderamente nos tiene que hacer pensar. Sí, sí. Yo creo que casi se podía haber transigido un poco por parte de Podemos en el sentido de evitar que... Pero ya digo, estamos en una situación en la que la izquierda no está tampoco demasiado fina. Bueno, yo por mi parte felicitaros, la verdad que a los dos. Asier siempre me dejas impresionado. Sí, porque, vamos, es una persona muy culta y bueno, ahí está. Y José María también, pues eso, me ha impresionado la forma de la explicación, el sentimiento al hablar de tu madre, ese sentimiento familiar que todavía está pues ahí a flor de piel, ¿no? A flor de piel. Y luego, por otra parte, pues sí que es cierto que los mecanismos, ¿no? Los mecanismos que tenemos ahora pues hacen que esa juventud, bien sea con las Apple, con los ordenadores, con tal, dejen de investigar lo que ha ocurrido y bueno, lo que ha pasado aquí, ¿no? Y que no estamos hablando de hace 400 años, como bien ha sido representado lo del tema de Atapuerca, ¿no? Y lo que son los restos de esas víctimas, ¿no? Entonces, ese paso que se da ante una injusticia, una guerra y una derrota, que nadie salió beneficiado, como siempre suele ocurrir en las guerras. Y que, bueno, agradecerte, José María, pues eso, pues que lo tengas siempre presente y que nos hagas pensar en lo que ha ocurrido para que no vuelva otra vez a suceder. Muchísimas gracias. Sí, bueno, te voy a agradecer mucho porque te he visto muy integrado en todo lo que he estado explicando, me has estado apoyando, en todo momento te he visto apoyándome con la cabeza y eso también ha sido muy bueno para mí. Sí, sí. Yo os estaba viendo y bueno, pues veía que si erais sensibles o no erais sensibles a lo que yo estaba diciendo y tú has sido sensible. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ba, esorik asko denei. Galdera bat dago, edo... Bota. A ti, José María, en el pasaje que has hecho, desde mi punto de vista, no has incidido el comportamiento que han tenido los emigrantes o inmigrantes de los diferentes puntos del Estado español a sitios como Euskal Herria, Asturias o Cataluña, y por supuesto esa misma inmigración a países como Alemania, Italia, Francia. Digo, el papel que ha tenido esa gente, es decir, desde las regiones devastadas, por ejemplo, del 1942-43 hasta incluso hasta el 1975, esa franja. No has hablado de si ha habido una integración, si no ha habido ni una integración, qué papel, y me dirijo personalmente a ti, porque el desarrollo que has hecho de lo que el libro no he tenido la suerte de leerlo de momento, sobre tus antepasados. Quiero decirte ese papel y evidentemente el mismo comportamiento de esa ciudadanía en los países europeos que yo he dicho. En cuanto al capítulo de una posible integración, digo. Ya, sí. A ver, efectivamente, yo creo que hablo de ello y yo sufrí esa situación como hijo de inmigrantes. Agur Meralusa. Agur. Eskerrik asko. Bueno, el caso es que yo también viví esa situación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno está desprovisto de todo y sobrevive, como ha tenido que sobrevivir esa gente, no está en muchas buenas disposiciones de hacer muchos dispendios. Lógico. Entonces, tú dices que se tenía que haber aclimatado e integrado con más decisión
por lo menos como se ha producido en otros años, en otros ámbitos, porque consideras que en otros ámbitos, por ejemplo, han tenido que integrarse totalmente por narices, porque ha sido una inversión prácticamente. No llego hasta ese punto, José María, porque sería una osadía de mi parte, pero sí en cuanto a la imagen y a la concepción, incluso extrapolable desde una perspectiva internacional. La imagen, por ejemplo, que tiene la inmigración vasca de 200 años a nuestros días, por ejemplo, a América, llámese Argentina, llámese Chile, llámese México, el concepto, la imagen que tienen los vascos en esos países no corresponde a lo que recientemente hemos vivido, por ejemplo, en el Estado español, en Asturias con el INI, o vosotros aquí en Euskal Herria, o la inmigración en Cataluña, que obedece única y exclusivamente, evidentemente, aparte de unas razones políticas sobradamente conocidas y que no hace falta ni inventarlo, el comportamiento no es el mismo, quiero decir, de la gente, partiendo de una base que puede ser de una cuestión de supervivencia o una cuestión de, algunos dicen, de ir a hacer las Américas, que tampoco era eso exactamente, pero quiero decir, el concepto de la imagen. Hasta hoy en día mismo se puede ver a tus antepasados o a la gente que puede tener 80 o a 90 años en la Plaza de los Pueblos de Euskal Herria, que yo creo que esa gente, no en su totalidad, las excepciones también confirman la regla, que no ha habido ni una integración. Y no hablo de Euskal Herria y de Cataluña, sino de mi experiencia en Asturias con el Instituto Nacional de Industria, fundamentalmente, con empresas como Ensidesa o Renfe, Cristalería o multinacionales asentadas allí, de acorde a la no implicación de los emigrantes con la gente asturiana. Bueno, oye, mira, yo en eso te voy a decir, estoy buscándolo, pero no sé qué he hecho con ello. Estoy buscando, yo tenía un cuadro aquí, que era... Me he dirigido personalmente a ti por tus antecedentes, sí, ¿entiendes? Sí. Y por la explicación que has hecho sobre a quién va dirigido. No, pero bueno, vamos a ver. Aquí tienes una... Vamos a ver. Aquí tienes un ejemplo en el libro de un conflicto que tuvimos nosotros, precisamente. Yo tenía mis hijas, las dos perfectamente euskaldunes, estudiando en un colegio público en Mondragón. Y tuvimos un conflicto muy gordo y grave, en el cual se nos estaba diciendo que la Ikastola privada de Mondragón tenía todo el derecho, como nuestros hijos, a aquellas instalaciones, pero en realidad lo que se pretendía era que las desocupáramos para ocuparla ella, porque era un sitio céntrico, etc. Ellos consideraban que como hijos del pueblo también tenían derecho, pero en realidad las instalaciones eran unas instalaciones públicas que no iban de acorde con el sistema de gestión que ellos tenían, que era una gestión privada en la Ikastola, y sigue siendo privada. Entonces, quiero decirte que en ese caso también se puede decir por parte de la gente que estábamos y que llevamos nuestros hijos a la escuela pública en el modelo D, y que éramos mayoritariamente... Algunos, bueno, mayoritariamente, aunque hubiera madres, por ejemplo, mi esposa es euskaldún, con todos los apellidos vascos euskaldunes, pero la mayor parte de la gente era castellano parlante, sus padres. Y nuestros hijos estaban estudiando en euskera, en el modelo D. Sin embargo, parece que éramos de segunda categoría. No, parece no. Es que, éramos. Digo... Según esos parámetros. Entonces, ¿cómo te integras en una situación en la que vas de comparsa? Complicado. Vas de comparsa, ¿entiendes? Es decir, fue el año 84.
¿eh? Entonces, estamos en plena democracia ya. Bueno, no en plena, todavía estábamos en los albores, pero me explico. Entonces, y todos sabemos, yo, el cuadro que te iba a sacar era el siguiente. Hay un cuadro en que si miras las candidaturas de los partidos y ves los dos apellidos de los candidatos, he buscado aquellos candidatos que tienen algún apellido no euskaldun, y te diré, el PNV, candidatos que tienen algún apellido no euskaldun, en toda la candidatura solamente el 9%. O menos. Euskal Herria Bildu, el 16%. O menos. Y claro, ese es el portantandarte, es la imagen que tú quieres dar a la gente. Esta es mi candidatura, estos son mis candidatos. Y en esa candidatura, ¿qué gente estás eligiendo? ¿Me explico? ¿Qué grado de integración estamos manifestando? Pues esa es 16% Euskal Herria Bildu. Después estaba el 69% de candidatos que tenían algún apellido no euskaldun, el Partido Socialista, el 59% Unidos Podemos y por ahí, así, no me acuerdo ahora más, pero esos datos. Totalmente de acuerdo contigo, porque en varias ocasiones de lo que has dicho, es decir, no hemos logrado todavía esa integración soñada, no hemos logrado. Y eso que, o sea, que entonces no tiene que ser forzada, pero es que la integración tiene que ser también en términos económicos, etcétera, etcétera, no sé cómo decirte. Tiene que haber una situación en la que verdaderamente la gente se sienta verdaderamente en un estado de bienestar, donde verdaderamente se sienta querido, etcétera, todo eso. José María, pero es que no se está dando en ni un orden de la vida. Es decir, que las puertas están cerradas, los puestos están ocupados, está todo blindado, no hay apertura posible, ni en este país, ni en ninguno de los pocos que conozco. Tenemos Portugal al lado, tenemos Francia al lado, tenemos Italia a la vuelta de la esquina. No, estoy hablando de países dentro de la Comunidad Económica Europea. Vale. Y de los países americanos no vamos a hablar, porque eso ya son verbenas y músicos, pero bueno. Vale. Claro. Bien, sí, no, está claro lo que estamos diciendo. Claro. Bueno, o sea, yo de todas maneras de eso no te puedo hablar porque no soy experto, pero bueno, yo te he dado algunos datos para que te des un poco, nos demos cuenta que verdaderamente podemos y debemos de hacer más esfuerzo todos. Y Eibar sois un pueblo en el que de alguna manera por una parte se ha hecho pues honor al origen vasco del pueblo, pero por otra parte yo creo que el inmigrante se siente más integrado. ¿Es una coincidencia? Es una coincidencia. Y luego has hecho un pasaje sobre conquistas. Pero, oye, perdona, deja que otras personas también intervengan. No va a ser un toma y daca entre tú y yo, ¿entiendes? Al contrario. Deja que intervengan otras personas. Vamos a dejar, si hay algunas palabras más. Y seguimos, si quieres, después entre tú y yo discutiendo, pero aquí no les vamos a dar a estos la lección. Pensaba que si él había dicho además como que se Bueno. No. Bueno, ¿tú qué opinas? A ver, ¿tú qué opinas? Es un tema delicado, es un tema muy delicado.
Yo, Pues vamos, yo, y mira, muy importante. Resumiendo así, por no te rollo, yo creo que todos los conflictos nacionales que hay en Europa, todos, como yo sigo la tesis que hay un profesor alemán, que es Peter Ballmann, todos los conflictos nacionales son conflictos etnonacionales. El componente étnico, cultural, es muy importante. Y, claro, todas las personas, yo creo que todas las personas con el otro tenemos una obligación de apertura, por supuesto que sí. Pero el que viene tiene también la obligación de no tener mentalidad de colono. Eso es muy importante. O sea, que tiene que ser un toma y daca, un diálogo y una apertura por ambas partes. Pero yo puedo estar con los brazos abiertos, pero si el otro viene con una mentalidad y de ser utilizado por un poder central, pues ahí no hay convivencia posible. Es mi perspectiva. Pero bueno, yo creo que... Bueno, Yo creo que el que venía no venía con ninguna, nada más que rehacer la vida y le han dejado, o sea, en los límites que le han dejado. Es decir, tú date cuenta que era gente que trabajaba en los años 70, 60 y tal, y llegaba a casa a las 10 de la noche, después de hacer puro empleo, que no veía a sus hijos. Es decir, exígele más cosas a personas que no atienden a las labores de su familia, que no atienden a las labores de su familia y que se sienten privilegiados por tener dos trabajos y poder trabajar en un trabajo que muchas veces les minaba la salud, etcétera, etcétera. Es decir, exígeles a ellos no sé qué, de que se integren, de que no sé qué, de que estudien euskera. Sí, es materialmente imposible en esas circunstancias. Viviendo en unas casas pequeñas, hacinaos, etcétera, en unas condiciones dificilísimas. Tenemos, ya he dicho antes, tenemos un gran problema porque todavía mira, también se puede estudiar el tema desde el punto de vista, toda la riqueza que ha traído toda esa gente que lo ha sudado aquí y que lo ha dejado aquí, y la descapitalización humana que ha supuesto en sus pueblos de origen. ¿Por qué no lo estudiamos desde ese punto de vista? También. Y eso ha generado una descohesión a nivel del Estado español, que estamos sufriendo, en forma de diferencias, en forma de gente que va, comunidades que van, oye, a mí yo te doy tantos votos si me haces la carretera esta, si me das el AVE para no sé qué, yo te doy los votos. ¿Pero sí, en qué país vivimos? Esa perspectiva que dices tú la comparto, pero también se pueden tener otras. ¿Por qué el inmigrante que iba a Alemania aprendía alemán y el que viene aquí no aprende? Pasados 40 años, y cuando paso yo por Hermoa, por el hogar del jubilado, siguen con Manolo Escobar. Bueno, eso yo doy una explicación aquí. Yo he sido bastante negado para la escuela. Y yo lo siento, porque verdaderamente después yo me siento vasco ahora. Pero, y lo digo sin esto, porque he visto que en el País Vasco, primero, las mujeres son, digamos, tienen los pantalones mejor puestos que por otros sitios. Quizá porque tienen un orgullo, porque, no sé, porque son, no sé, distinto. Después, la gente, el País Vasco es un pueblo muy trabajador, un pueblo que lucha un enemigo muy, muy, muy difícil porque tienen una capacidad de luchar por lo suyo terrible, o sea, un amor propio terrible. O sea, todas esas son virtudes para mí y tal. Cosa que quisiera yo en otros sitios. Y yo aquí, cuando llamo a un ayuntamiento, aquí me atienden muy bien. Sin embargo, llamo para ver cosas abajo y muchas veces te daban a largas. Es decir, hay una calidad de vida, hay una calidad y una cierta cultura. Sí, yo lo reconozco y no es por untar a nadie, es así. Pero, sin embargo, cuando yo estaba en situación de estudiar euskera o de aprender euskera más que estudiar, yo era segregado. Y claro, cuando ves que el que te segrega
tiene ese idioma, tú no amas ese idioma como tenías que amarlo. ¿Me entiendes? Entonces, como no lo amas, no tienes ese interés en estudiar, en integrarlo, en pensar en euskera, etcétera, etcétera. Y a mí me ha pasado eso. Soy malo para los idiomas, no soy muy bueno, pero bueno, yo siento eso. Y ahora, Nekane puede decirlo, yo cuando viene un problema de euskera, yo me quedo a escuchar e intento esto y ella oye el programa en euskera. Y yo lo oigo. No soy de los que cojo y ¡pum!, cambio. No, yo a ver qué dicen, tratando de... Porque si hay una forma de entender el alma vasca es sabiendo su idioma. Y yo soy muy curioso en ese terreno. Me gusta mucho saber cómo piensa la gente y tal. Y ese es un fallo por mi parte, pero bueno... pero porque yo he salido adelante, pero a la gente que está jodida, muy jodida, no le pidas que aprenda el idioma. Y aprende el idioma, el alemán, porque le va en ello el poder trabajar y que no lo expulsen. Ojo, Pero aquí, como teníamos el otro idioma, ese es el tema. Allí no tenía el recambio, ¿entiendes? Allí no tenía el recambio y para poder trabajar tenía que aprender. No es la misma situación. Aquí teníamos el recambio, ¿me entiendes? Ahí está. Sí, eso ya lo decía Antonio Nebrija. La lengua siempre fue compañera del imperio. O sea que en un proceso de desculturalización completa en Euskadi, pues si encima te meten ahí, pues claro, el impacto que tuvo para la cultura autóctona, la inmigración, los 3 procesos de inmigración que ha habido aquí, fue brutal. Yo también tengo familia, los antepasados en Vizcaya, en el caserío, que no tenían prohibido su propia lengua, tenían impuesto el español. Eso, ahora, yo no estoy echando la culpa a la gente que venía, que habéis leído aquí, analfabeta, la pobre gente que tenía que trabajar 12 horas, ¿qué tal? No, pero ya han pasado 40 años y todavía sigue habiendo colectivos de profesores que hace que les dan un año de estos, ¿cómo se llama? Una excedencia de estas para aprender euskera y todavía se resisten. Y que no van a aprender. ¿Cómo que no van a aprender? Me recuerda lo dijo Stalin una vez. Y eso es lo que dijo. Voy a soltar una. Si no pueden, hay que ayudarles. Si no saben, hay que enseñarles. Pero si no quieren... Entonces... Bueno, vamos. No fastidies en firmar.